Muy buenos días. Mi nombre es Manuel Natal Albelo, soy el coordinador general del movimiento Victoria Ciudadana, un partido político fundado en el 2019 y que se constituyó como una alianza entre individuos y colectividades en Puerto Rico para luchar por el rescate de las instituciones públicas, la reconstrucción socioeconómica y la descolonización de Puerto Rico. Hoy me presento ante este comité como un joven puertorriqueño, parte de una generación para la cual la palabra crisis se ha normalizado. Una generación que ha llevado la peor parte de las malas decisiones de quienes nos antecedieron y que ha cargado sobre sus hombros el mayor peso de la austeridad implementadas por distintas administraciones gubernamentales. Una generación que no se rinde ni se conforma. Quizás para la mayoría de los miembros de este comité, sobre todo aquellos que llevan más tiempo en sus cargos, nada de lo que han dicho las personas que me han antecedido, ni lo que diga este servidor, o lo que dirán aquellas que me sigan, les parecerá distinto a lo que han escuchado en al menos 38 ocasiones anteriores. Después de todo, tanto en 1972 como en el presente, Puerto Rico era y sigue siendo una colonia de los Estados Unidos. Hoy les aseguro que la cosa ha cambiado, para mal en muchos sentidos y quizás para bien en otros. Para mal, en el sentido de que ya no existe ninguna de las supuestas virtudes de la relación pactada entre Puerto Rico y Estados Unidos. Hoy en Puerto Rico, ni siquiera los promotores del status quo se atreven a hablar de gobierno propio, luego de que el Congreso de los Estados Unidos, con el aval de republicanos y demócratas, incluyendo el presidente Barack Obama, impusiera sobre Puerto Rico una Junta de Control Fiscal. La Junta, como se le conoce en Puerto Rico, está compuesta por 7 personas nombradas por el gobierno de los Estados Unidos, quienes deciden cómo se utiliza el presupuesto del pueblo de Puerto Rico, cuáles leyes se implementan y cuáles no. En otras palabras, el gobierno electo por el pueblo de Puerto Rico, incluyendo su asamblea legislativa y el gobernador, está subordinado a lo que le convenga a los intereses financieros y políticos de quienes colocaron a estas 7 personas en la Junta. Es decir, los buitres de Wall Street y los políticos a su servicio en Washington, D.C., con notable complicidad de algunos en Puerto Rico. Tan reciente como hace una semana, el gobierno de los Estados Unidos, a través de su Departamento de Justicia, expresó abiertamente su posición sobre Puerto Rico. Insisten en mantener la relación colonial como una alternativa de futuro, mientras que rechazan que el pueblo de Puerto Rico tenga el poder inherente para autoconvocarse y decidir de forma participativa y democrática la relación futura que desea con los Estados Unidos. Entre el colapso del Estado Libre Asociado y los reclamos mayoritarios desde Puerto Rico a favor de la descolonización, se encuentra un pueblo atravesando su peor crisis económica, fiscal, social y política. En un periodo de 5 años se han cerrado el 43% de las escuelas públicas. En 3 años se aumentó en 120% el crédito de la universidad pública y se recortó el 50% de su presupuesto. Se recortaron las pensiones, aumentó la pobreza, aumentó la desigualdad, se privatizaron los bienes y servicios públicos, incluyendo las principales carreteras y el aeropuerto, al igual que el servicio de energía eléctrica. Por eso este comité de descolonización debe intensificar su trabajo para que el gobierno de los Estados Unidos reconozca el derecho del pueblo de Puerto Rico a la autodeterminación. Ahora bien, ese derecho ni se quita, ni se pide, ni se da. Independientemente de lo que haga o deje de hacer el gobierno de los Estados Unidos o la propia Asamblea General de este honroso cuerpo, nos corresponde a las puertorriqueñas y los puertorriqueños, dentro y fuera de Puerto Rico, ejercer nuestro derecho a autoconvocarnos y discutir el futuro de nuestra nación. En Victoria proponemos la Asamblea Constitucional de Estatus como el mecanismo procesal para garantizar la participación justa y democrática de todas las alternativas descolonizadoras y ponerle fin a nuestra condición colonial. El modelo de la imposición unilateral en cuanto al tema del estatus, sea desde el Congreso de los Estados Unidos o desde los partidos tradicionales en Puerto Rico, ha fracasado una y otra vez. Lejos de predeterminar el resultado, urge una alianza de país que nos permita trazar una agenda de concertación. Esto comienza pactando un proceso justo, inclusivo, participativo y democrático, donde independentistas y libresocionistas y estadistas puedan defender su estatus de preferencia. Y al final, que sea el pueblo que decida. Desde Victoria, continuaremos luchando por un país más justo, equitativo y solidario. Muchas gracias.